buenas tardes. Este día jueves, en el marco del programa Ciclo de la No Violencia, vamos a presentar a Hayas México con el tema de refugio en México. Primero que nada, me gustaría pedir disculpas por parte de la directora, la doctora Leonor Maldonado, quien hoy no nos puede acompañar, ¿no? Por un asunto ahí de trabajo que se le presentó. Pero le cedo ahorita la voz a mi compañera Carla Pereira para que presente a nuestra invitada de lujo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Fabiola, así como lo mencionas, estamos de lujo también el día de hoy, como en la sesión anterior, con la asistencia precisamente de Hayas, esta organización sin fines de lucro que nos viene a dar pláticas. En este caso, nos acompaña la licenciada Diana Laura Carmona Ibarra. Y hago una breve semblanza curricular. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad La Salle Noroeste, con diplomado de Derechos Humanos en la práctica, impartido de manera conjunta por los Tribunales Superiores de Justicia de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y asistencia legal por los derechos humanos, así legal. Con experiencia laboral en el sector privado y juzgado familiar de primera instancia del Distrito Judicial de Cajeme. Actualmente se desempeña como abogada dentro de la organización Hayas de México, organización donde se aboga por la protección de los refugiados y solicitantes de protección internacional, asegurando que las personas sean tratadas con la dignidad y respeto que se merecen, así como que accedan al pleno ejercicio de sus derechos. Es así, entonces le voy a conceder el uso de la voz a la licenciada Diana Carmona para que nos haga este conocimiento del tema del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerles mucho por el espacio, platicarles antes de entrar al tema. Pues como decía, Hayas es una organización internacional. En este caso, nosotros brindamos asesoría y representación a personas solicitantes de refugio aquí en México. Esto por parte del área de México, ¿no? También brindamos asesorías y orientaciones a personas que se encuentran solicitando asilo en Estados Unidos, pero que han sido retornadas a México bajo la política MPP. Les explicamos un poco el procedimiento, se les ayuda para la traducción de documentos, llenado de formularios. Asimismo, si la persona está interesada, se puede ayudar a buscar, a conseguir un abogado pro bono, es decir, un abogado gratuito, que pueda asumir la representación de su solicitud en el trámite de asilo. Entonces, pues, eso como introducción, ya entraría entonces a la temática. Listo, sí se ve bien, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, refugio en México. Antes que nada, pues hay que recordar que México a lo largo de la historia siempre se ha caracterizado por brindar protección a las personas que huyen de su país por motivos de persecución o por la violencia en sus países de origen o de residencia. Bueno, el artículo primero constitucional nos señala que dentro de México todas las personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Constitución y de los derechos humanos que se encuentran en los tratados en los que México forma parte. Por ello, uno de los derechos humanos consagrados en la Constitución es el artículo 11, en cual nos señala que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Este reconocimiento se va a realizar de conformidad con los tratados internacionales y con la ley, la cual va a regular su procedencia y excepciones. Entonces, al que se nos autorice irnos a tratados internacionales es cuando nosotros podemos hacer efectivo el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual nos establece que en caso de persecución la persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Bueno, antes de entrar de lleno a qué es un refugiado, creo que tenemos que tener muy en claro las diferencias entre el término de refugiado e inmigrante, porque muchas veces lo tomamos como un sinónimo, pero son términos completamente diferentes. Los refugiados, al igual que muchas otras personas, viajan dentro de movimientos migratorios. Un ejemplo de ello es una caravana. Por ejemplo,
En esas caravanas se componen de personas que están en movimiento por diferentes causas, por diferentes motivos, pero que comparten las mismas rutas y medios de transporte. Entonces, dentro de esos movimientos migratorios pueden venir personas refugiadas y personas migrantes. Entonces, a estos movimientos migratorios se les conoce como migraciones mixtas por esta mezcla. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un refugiado y un migrante? El migrante abandona de manera voluntaria su país de origen. ¿Qué quiere decir? O sea, nadie lo forzó a tomar esta decisión. Muchas veces, casi siempre motivado por cuestiones económicas, por buscar una mejor calidad de vida, por alguna oferta de trabajo, por cuestiones amorosas, ¿no? La otra diferencia es que la persona va a cuenta con la protección y va a contar con la protección de su gobierno si esta persona decide regresar a su país de origen. En cambio, un refugiado es una persona que se vio obligada a abandonar su país de origen, que de manera forzosa tuvo que tomar esa decisión. Como por ejemplo, recordamos un caso de una usuaria en la que ya cansada de las extorsiones que sufrió por parte de otras pandillas en su país de origen y que ya no podía seguir cubriendo la cuota que se le imponía, dejó de pagarla. Entonces, en la noche llegan a su casa y le dicen, pues ya no vas a pagar, tienes 48 horas para abandonar el país. Si no, pues te vamos a matar. Y primero a tus hijos y después para ti. Entonces, las personas en ese momento en el que la vida, seguridad, libertad se encuentran en peligro, toman lo poco con lo que pueden viajar y emprenden este viaje, ¿no? Emprenden esta búsqueda de protección que en su país no la pudieron obtener, ya sea que por temor no pidió protección o simplemente porque se le negaron ese tipo de protección. Entonces, creo que de esta manera ya tenemos bien definido cuáles son las diferencias entre un refugiado y un migrante. Entonces, ¿quién es un refugiado? La ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político en el artículo 13 nos define que la condición de refugiado se va a reconocer a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional bajo los siguientes supuestos: que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política, determinado grupo social o género, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de su país. O aquella persona que ha ido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Aquí señalo con un color diferente en rosado el término de género, ya que esto se debe gracias a una reforma del 31 de octubre del 2014, en las que se incluye la persecución por motivos de género como un motivo para yo solicitar y que se me reconozca la calidad de refugiado. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué podríamos entender por raza? Pues la pertenencia del solicitante a un grupo étnico determinado o a un grupo que comparte características de ascendencia común. La discriminación por motivos raciales equivaldrá a persecución siempre que causa de dicha discriminación a la persona se le vulnere la dignidad incompatible con los derechos humanos. Religión, pues la libertad de religión de igual forma es un derecho constitucional reconocido. Libertad de creencia, entonces la profesión o no de una creencia religiosa, así como la práctica de ceremonias, devociones o actos de culto respectivo por parte del solicitante. Esto lo podemos visualizar cuando hay una prohibición de pertenecer a una comunidad religiosa, cuando vemos discriminación a las personas debido a las prácticas de su religión. Tuvimos también un caso de una familia que, debido a que no profesaba la religión, que era la mayoría en su país, no podía acceder a un trabajo digno, no se le permitía a sus hijos
estudiar en tales escuelas. Entonces, ese tipo de vulneraciones a sus derechos. Nacionalidad, la pertenencia del solicitante a un grupo determinado por su identidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes geográficos o políticos comunes o sus convicciones comunes que resultan fundamentales para su identidad o conciencia. En una solicitud nosotros podemos manifestar diferentes motivos. Cuando nosotros manifestamos persecución por nacionalidad, muchas veces viene de la mano con raza. Podemos señalar varios y es muy frecuente que nacionalidad venga con raza. Esa se puede visualizar con medidas y comportamientos contrarios a una minoría nacional. El hecho de pertenecer a esa minoría puede suscitar fundados temores de persecución. Pertenecer a determinado grupo social, la pertenencia del solicitante a un grupo de personas que posee características o antecedentes comunes, o bien que comparten convicciones que resultan fundamentales para su identidad o conciencia. Opinión política, la profesión de opiniones o ideas del solicitante propias o atribuidas que constituyen o bien sean interpretadas como una crítica u oposición a las costumbres políticas o métodos del agente persecutor. Esto se puede visualizar, por ejemplo, con castigo arbitrario o excesivo, equiparable a la persecución. Y pues género. El género, las preferencias sexuales del solicitante que influyen, entonces esta la podemos visualizar con violencia sexual, violencia familiar, planificación familiar forzosa, embarazos forzosos, mutilación genital femenina, ataques, discriminación contra la comunidad LGBTIQ. Muy bien, les voy a explicar de una manera muy sencilla cómo es el trámite para presentar la solicitud de reconocimiento. Bueno, una vez que el extranjero se encuentra dentro de territorio nacional, tiene 30 días hábiles a partir de su internamiento en el territorio para presentar la solicitud ante la COMAR. La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. La COMAR es el organismo, la dependencia encargada de resolver las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado. Sin embargo, COMAR no tiene oficinas en todas las ciudades del país. Entonces, cuando no hay COMAR en tu ciudad, tú puedes presentar tu solicitud ante el Instituto Nacional de Migración. Quien tiene la obligación o la facultad de trabajar en coadyuvancia con COMAR para la recepción de solicitudes y cualquier otro documento del trámite. Solamente que Instituto Nacional de Migración únicamente recibe las solicitudes, recibe los documentos y en un plazo máximo de 72 horas debe remitirlos a COMAR. Entonces, COMAR, cualquier respuesta que tenga que dar, cualquier notificación, de igual forma lo envía a Instituto Nacional de Migración. Instituto Nacional de Migración entrega los documentos, notifica y todo lo demás. Sin embargo, hay que tener bien en claro que Instituto Nacional de Migración no resuelve absolutamente nada con respecto a nuestra solicitud. Es exclusivo de COMAR. Bueno, una vez que nosotros presentamos la solicitud, se nos respeta el principio de no devolución. Este principio quiere decir que yo, solicitante de refugio aquí en México, no puedo ser regresada a mi país de origen del que vengo huyendo porque mis vidas, seguridad o libertad corren peligro. Ese principio de no devolución me asegura permanecer dentro del territorio mexicano en tanto se resuelva mi solicitud. O sea que puedo estar en México de manera segura. Bueno, en la solicitud también podemos incluir a los familiares que nos acompañan. Por ejemplo, viaja una madre con sus hijos. La mamá muy probablemente sería la titular de la solicitud y los hijos serían los dependientes. También tendremos que presentar documentos de identidad y si se cuenta con documentos de viaje. Bueno, cuando no logramos presentarla dentro del término establecido en la ley, podemos presentar una solicitud extemporánea. Nosotros tenemos que manifestar las causas por las que no pudimos presentar la solicitud dentro del término fijado. COMAR va a evaluar estas causas y ya decidirá si admite o no nuestra solicitud. Entonces, una vez admitida la solicitud dentro del término extemporánea,
le será entregada al solicitante una constancia de trámite. Con esta constancia de trámite, la persona va a obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Con esa tarjeta, la persona tiene una legal instancia en México, puede tener la libertad de transitar dentro del país con autorización de Comar. Más adelante te los voy a explicar un poquito por qué. Pero ya con esa tarjeta la persona puede acceder a una CURP provisional, lo que le hace más fácil que la persona pueda tener acceso a algún trabajo, a servicios de salud, a servicios de educación, médicos, entre otros. Bueno, una de las obligaciones que tiene la persona solicitante de la condición de refugiado durante el procedimiento es que deberá de acudir de manera semanal a una firma, a la oficina en la que presentó su solicitud. Y la persona no puede abandonar la entidad federativa donde presentó su solicitud. Entonces, cuando la persona falta en 2 semanas consecutivas o se cambia de entidad federativa sin autorización de la Comar, el trámite se tendrá por abandonado. ¿Qué efectos tiene un trámite abandonado? Pues la persona deja de ser considerada como solicitante. Bueno, a su vez, la Comar va a realizar entrevistas necesarias al solicitante para entender por qué la persona salió de su país de origen y por qué ya no puede regresar a él. Esas entrevistas pueden ser desde una hasta varias, porque la Comar necesita toda la información que pueda obtener, necesita evaluar, bueno, todas las pruebas que le puedan dar. Una vez que ya se realizaron las entrevistas, de igual forma, si es necesario, la persona tiene derecho a contar con un traductor, si no habla el español. Realizar las entrevistas, las firmas, la Comar va a analizar y evaluar la solicitud y debe de emitir una resolución escrita, fundada y motivada. Entonces, si nuestra resolución es positiva, se me va a reconocer la condición de refugiado o protección complementaria. Con este reconocimiento, la persona tiene derecho a tramitar la residencia permanente. La residencia permanente pues le permite a la persona una residencia legal en México de manera indeterminada, el cual pues le permite vivir aquí, trabajar, estudiar, servicios de salud, todo, ¿no? Lo que conlleva. Pero si tengo una resolución negativa, pues no se me reconoció la condición de refugiado ni tampoco se me otorgó protección complementaria. Entonces, en contra de esa resolución, yo tengo 15 días para interponer un recurso de revisión. 15 días a partir de que se me notifica. Ok, ya voy a entrar un poquito en las que son motivadas por género. Persecución por motivos de género. Las mujeres pueden ser perseguidas por los mismos motivos que los hombres. Sin embargo, muchas de ellas sufren discriminación, sufren violencia sexual, persecución, que puede estar relacionada con el género por el hecho de ser mujeres o por lo que ellas representan dentro de la sociedad. Entonces, estamos viendo que mujeres, jóvenes y niñas refugiadas constituyen la gran mayoría de población, una gran mayoría de población de refugiados del mundo, las cuales muchas veces se enfrentan con problemas especiales, incluso en el tránsito hacia su lugar de origen y ya una vez que llegan. Como por ejemplo, una persona que sale de Honduras, una mujer que en su trayecto es violada antes de llegar. O sea, sale en búsqueda de protección y en el trayecto pues se encuentra con esas cuestiones. Esas vulnerabilidades o esos problemas tienen su origen en la situación de vulnerabilidad que con frecuencia las expone a este tipo de agresiones físicas, a este tipo de abusos sexuales, discriminación. Ok, las solicitudes por motivo de género abarcan generalmente violencia sexual, violencia doméstica y familiar, planificación familiar forzosa, mutilación genital femenina, víctimas de trata con fines de explotación, esclavitud sexual, prostitución forzada, matrimonio forzoso o precoz, castigo por transgredir los valores y costumbres morales, ataques y discriminación contra personas de la comunidad LGBTIQ.
La persecución motivada por orientación sexual. La sexualidad o las prácticas sexuales de un solicitante pueden ser relevantes en la solicitud de asilo cuando la persona ha sido víctima de acciones discriminatorias, incluso persecutorias, incluso la discriminación. Las violaciones a los derechos humanos basados en la orientación sexual e identidad de género son un patrón global, arraigado y reiterado dentro de la sociedad. Nosotros lo podemos visualizar día a día, cómo todavía seguimos en esta lucha. Bueno, entonces, la persecución motivada por orientación sexual va a ser el aspecto central dentro de mi solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, siempre que este sea el motivo, mi orientación o mis prácticas sexuales, siempre que este sea el motivo por el que yo estoy sufriendo o sufrí un ataque en contra de mi vida, seguridad, libertad, integridad. La trata de personas para la prostitución o explotación sexual forzosa. El reclutamiento o captación forzosa o mediante engaño de mujeres, niñas o adolescentes para la prostitución o la explotación sexual es una forma de violencia o abuso por motivos de género que puede llevar incluso a la muerte. La trata de personas es considerado como una forma de tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Entonces, nosotros podemos solicitar la protección cuando el Estado no pudo brindarnos la protección que nosotros estábamos solicitando en este caso, o cuando la protección que nosotros logramos conseguir no fue suficiente para cuidarme de la persona que me estaba agrediendo, que estaba tratando de torturarme por medio de explotación sexual o de trata. Fundados temores de persecución. La violencia sexual y otras formas de violencia de género son una forma grave de abuso equivalente a persecución, como la mutilación genital femenina, la violencia doméstica, la trata de personas. Estos actos ocasionan tanto daños físicos como psicológicos y han sido utilizados como mecanismos de persecución, ya sea por entidades estatales o particulares. La persecución como pena por transgredir una ley es cuando hay un castigo por incumplir una política o una ley, pero es desproporcionada en extremo por mi orientación sexual. O juzgar una ley como persecutoria en sí y por sí misma ha demostrado ser fundamento suficiente para determinar algunas solicitudes por motivo de género, ya que ciertas leyes podrían emanar de normas y prácticas tradicionales o culturales que no se ajusten necesariamente a los estándares internacionales de los derechos humanos, como por ejemplo la mutilación genital femenina. Ok, está prohibida por el Estado, sin embargo, hay comunidades en las que el Estado no los ha logrado proteger contra esta práctica. Ha condonado ha permitido, ha condonado, ha tolerado esta práctica, o simplemente es la protección, no cuenta con la protección suficiente para proteger a estas personas. Entonces, una vez que no cuento con esa protección, será el acto, será como una persecución. Equivaldría a una persecución. Los agentes de persecución. Los actos de persecución son normalmente perpetrados por las autoridades de un país. Sin embargo, el trato gravemente discriminatorio y otras ofensas perpetradas por la población o por individuos puede equipararse a persecución si la autoridad lo tolera de manera deliberada o se niega a brindar la protección que la persona tiene derecho. De acuerdo con la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los estados deben de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia contra las mujeres perpetradas por el Estado o por particulares. El Estado va a incurrir en responsabilidad si no actúa con tal diligencia y no brinda a las mujeres un ambiente de seguridad. Ok, bueno, en este año
aquí agregué una pequeña gráfica para darnos una idea de cómo han ido en aumento las solicitudes de los solicitantes de protección aquí en México, solicitantes de refugio. En el 2013 podemos encontrar que se presentaron 1,296 solicitudes. Se empieza a ver un cambio, el cambio es más notorio en el 2016 cuando tenemos ya 8,796, pero el boom se da en el 2019 cuando se presentan 70,609 solicitudes. A pesar de que el 2020 pues, nos sorprendió con la pandemia, el 2020 es el segundo lugar con más solicitudes presentadas dentro de México. También en el margen superior derecho podrán ver un recuadro en el que señalo las tres nacionalidades, las tres principales nacionalidades de solicitantes. Honduras durante los últimos 3 años ha permanecido en primer lugar. En Venezuela en el 2018 lo encontramos en segundo y El Salvador en el tercero. En el 2019 vemos un cambio, El Salvador sube a segundo lugar y Cuba ingresa a este top, podríamos decirlo, de principales nacionalidades. El segundo lugar en el 2020 encontramos Haití y en el tercero continúa Cuba. Bueno, también me puse a buscar un poquito los números de solicitudes presentadas por mujeres. En el 2013 se tuvieron 309 solicitudes, lo que equivaldría al 30% de las solicitudes totales. En cambio, en el 2019 se llegó a la cantidad de 30,029 personas, mujeres, que solicitaron protección, entre ellas niñas, mujeres, adolescentes, lo que equivaldría a un 42% del total. Bueno, en esta gráfica podemos ver los solicitantes de enero a octubre del 2020. Como les comentaba, pues el 2020 nos sorprendió a todos con esto de la pandemia. Comar, ¿cómo fue que actuó? Comar, con esto de la pandemia, suspendió los términos. Ok, algunos apercibimientos que había, términos para resolver tu solicitud, para brindarte una resolución. Entonces, todos estos términos hasta la fecha están suspendidos. Sin embargo, se siguieron admitiendo nuevas solicitudes. A pesar de la pandemia del coronavirus, el 2020 se convierte en el segundo año con mayor número de demandas de protección. El mes con más solicitudes pues fue enero con 5,986. Podemos ver que hay una disminución drástica a partir de abril, entre los meses de abril y junio, que es cuando estaba como que más restringido la protección, todo esto del coronavirus. Sin embargo, se siguieron presentando solicitudes y se siguió resolviendo sobre esas solicitudes. Siguieron llegando constancias, se siguieron llevando entrevistas y ya. Entonces, el mes de octubre, que es el último que se tiene registro, cerró con 4,690 solicitudes. Bueno, ya casi termino. Cierro un poquito con... La semana pasada nos compartieron un poema, la directora de la organización, y me gustó agregar un pequeño fragmento y con una imagen que también nos compartió la coordinadora del área. Nadie sale de casa a menos que te persiga, el hogar fuego bajo los pies, sangre caliente en el vientre, no es algo que nunca hayas pensado en hacer. Hay que tener muy en cuenta la próxima vez que sintamos algún tipo de... Muchas veces, ¿no? O todavía están esos estigmas de la discriminación en contra de las personas que vienen en búsqueda de algún tipo de protección, porque no se conoce esta diferencia, ¿no? Entre un refugiado y entre un migrante. Bueno, pues nosotros estamos en Hayas, está en la frontera norte, tenemos presencia en Ciudad Juárez, Matamoros, Monterrey, Tijuana y Mexicali. Todas las oficinas cuentan con 3 áreas, el área legal, psicosocial y el área de atención a víctimas de violencia basada en género. Recordamos que todos los servicios que nosotros brindamos son completamente gratuitos, ninguno tendrá costo alguno. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. Pues excelente, muchísimas gracias por toda esta información
muy clara que nos compartes. Me gustaría que dejaras de compartir. Bueno, está bien que dejes un ratito los teléfonos, aunque quedan grabados. Ok. Y luego ya dejes de compartir para verte, para que nos vean. Fíjate que hay algunas preguntas acá por parte de las personas que nos siguen por Facebook. Preguntan, algo ya más o menos respondiste, pero no sé si lo quieres ampliar. Preguntan, en Mexicali no hay oficinas de Comar, ¿dónde puedo presentar mi solicitud? Buenas tardes, pregunta otra persona. ¿Puede presentar alguien más mi solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado? Otra pregunta es, licenciada, si yo quisiera iniciar un procedimiento, ¿a qué familiares podría agregar a mi solicitud? Y hay otras, no sé si gustas contestar estas o te leo todas y luego haces un resumen, algo así. No, pues como ustedes gusten, no hay problema. Acá preguntan, ¿cuánto cuesta el trámite y cómo consigo un abogado de confianza que lleve ese trámite? También comentabas, pues, que es que es que ustedes lo ofrecen de manera gratuita, ¿no? Pero no sé si quieres también ampliar. También preguntan, si no me reconocieron como refugiado en México, ¿cuántos días se me dan para presentar una revisión? Y si yo hice mi trámite de reconocimiento de la condición de refugiado en Acayucán, Veracruz, no sé cómo se pronuncia, no me puedo trasladar a otro estado de México en tanto no se resuelva mi trámite. Esas son algunas de las interesantes preguntas que hacen las personas que nos siguen. No sé si gustas ampliar o contestar, licenciada. Sí, claro que sí. Bueno, efectivamente en Mexicali no contamos con oficinas de Comar, entonces nuestra solicitud la presentamos al Instituto Nacional de Migración. Sí tiene una desventaja el hecho de que en la ciudad no exista Comar. ¿Por qué? Pues porque el trayecto de que se va hasta la Ciudad de México, que lo revisan, que regresa de la Ciudad de México. ¿Solo hay en la Ciudad de México Mexicali, específicamente nosotros, nuestras solicitudes se van a revisión en la Ciudad de México. Entonces ya está una persona destinada para revisar esas, pero sí hace más largo el trámite. Cuando el trámite puede quedar resuelto en 3 meses, a nosotros nos puede llegar a tomar el doble, a lo mejor 8 meses, 1 año, tal vez más. Esa es una de las desventajas, pues, del hecho de no contar, a diferencia de Tapachula, Chiapas, que tienen Comar y que muchas veces el trámite se resolvió en 3 meses. Otra de las desventajas de no contar con oficinas de Comar de manera presencial es que las entrevistas en la ley dice que tienen que ser de manera presencial. O sea, la persona que me va a entrevistar, voy a estar enfrente de él, vamos a platicar, todo. Y de esta manera, al no contar, las entrevistas se hacen por llamada telefónica, por videollamada, y pues no es la misma. Sabemos que no es el mismo contacto que se puede llegar a tener. No podemos llegar a lo mejor a expresarnos de la mejor manera, no nos podemos dar a entender de la mejor manera. A lo mejor eso serían un poquito de las desventajas, pero pues ante INM. Bueno, el recurso de revisión en contra de la resolución. Si estoy en contra de la negativa, presento recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a que me notificaron la resolución. Recuerdo otra pregunta. ¿A qué personas puedo agregar? Ok. La persona puede agregar a su concubina, concubino, a su esposo, esposa, puede agregar a sus parientes en línea recta, hijos, pero todas aquellas personas que viajen junto con el acompañante y que dependan económicamente de la persona. No recuerdo alguna otra que se me pase. A mí me llamaba una pregunta que yo te quería hacer, bueno, número 1, los datos estos que nos compartiste de las gráficas son que han sido atendidos por IAS o es a nivel general? No, esas son las solicitudes que se presentaron ante Comar, ya sea Okay. que los presentaron las personas solas, iniciaron su trámite, con apoyo de alguna otra organización, son los totales. Y es a nivel nacional entonces esos datos. Ajá, así es. Esas estadísticas, esas estadísticas se toman de
de que los datos que Comar ha compartido. Ok, y otra duda que me surgió es, comentas que tienen que estar las personas en la entidad, ¿no? Donde presentan la solicitud. ¿Estas son siempre o en su mayoría, yo me imagino que son las entidades fronterizas o puede ser, no sé, desde Sonora, desde Jalisco, desde cualquier lugar? No, desde cualquier lugar pueden presentar su solicitud. Y sí es una problemática esto, porque tenemos muchas personas que, por ejemplo, iniciaron su trámite en Chiapas, se trasladaron hasta acá, hasta Mexicali, hasta Baja California, pero no solicitaron autorización ante la Comar. Entonces, pues mi trámite ya está considerado como abandonado, ¿no? Tendría yo, para poder recuperar mi trámite, tendría que exponer las causas por las que yo tuve que abandonar la entidad federativa en la que yo me encontraba. No voy a tener ningún tipo de repercusión cuando la persona solicita. Oye, te pido permiso para abandonar aquí Veracruz, donde inicié mi trámite, me tengo que trasladar hasta Monterrey, tengo familia o me pasó algo aquí, tuve ataques, entonces ya tengo miedo, mejor me voy para allá, espero que me resuelva Comar, me autorizan y mi trámite se traslada a la otra entidad federativa y ahí ya no tengo problema. Pero en Monterrey continúo con las mismas obligaciones de la firma semanal y ya que estoy en Monterrey, pues ya no puedo abandonar, en Nuevo León ya no puedo abandonar la entidad federativa. Y otra duda, la edad. Dígame. La edad, o sea, hablabas hasta de matrimonio precoz, entonces quiere decir que son personas, pues niñas, ¿no? Menores de edad y todo. Entonces, como que hablamos de refugiadas, personas refugiadas y personas migrantes y asumimos que son adultas, ¿no? Que tal vez vengan acompañadas de sus familias, niñas, niños, pero la persona niña, o sea, la que no es adulta, pues cómo se le trata, siempre relacionada con un familiar o no sé, cómo es el trato, si es diferenciado por la edad. Oh, ok. Pues mira, lastimosamente el proceso es el mismo. Se va a llevar las mismas, se van a tener las entrevistas, se va a llevar lo mismo. Sin embargo, teniendo el interés superior del menor, Comar toma mucho en cuenta esto. Por ejemplo, hace poco, ahorita que tenemos la suspensión de términos por Comar, tuvimos una entrevista de elegibilidad, esas entrevistas, ¿no? El caso se había cambiado la entidad federativa, entonces se presentó una solicitud en tiempo extraordinario, nos resolvieron, o sea, nos respondieron. Un viernes, al siguiente viernes teníamos la entrevista y en menos de un mes teníamos la resolución. Entonces, sí aplican el interés superior del menor, pero de todas formas se juzga, o sea, se busca que la persona cumpla con todos los elementos, o sea, que tenga un temor fundado de persecución por alguno de los motivos y aparte que no pudo obtener protección de su país. Entonces, sí es un poquito complicado porque muchas veces, ¿cómo le explicas a un niño de 7 años? No es lo mismo explicarle a un niño de 7 años que a una persona ya de a lo mejor de 18, de 30, ya es más fácil. Pero pues sí, es el mismo proceso el que se lleva. Muchas gracias. Carla, ¿te gustaría agregar algo? Sí, no, pues obviamente pues agradecerle a la licenciada Diana Carmona su valiosa información que nos da hoy precisamente, pues sí, de mucho interés precisamente lo que nos ha comentado el día de hoy, obviamente darnos hasta números, ¿no? Actualmente de los casos que se han solicitado refugio, ¿no? Precisamente a estas mujeres sobre todo, y bueno, que estamos encaminados nosotros a mujeres, ¿verdad? Nuestra función, pero obviamente pues también incluye a todas las personas. No sé, igual si quieren agregar algo, pero pues yo nada más agradecerte mucho, Lee, tu atención es precisamente siempre al pendiente para darnos esta muy fructífera plática. Y también, obviamente, como lo mencionó Fabiola al inicio, pues disculpar a la doctora Leonor Maldonado,
nuestra directora del Instituto Municipal de la Mujer por no poder acompañarnos, pero sí tenía mucho interés ella de estar presente. No, pues nosotros estamos agradecidos con ustedes por la invitación y pues estamos a la orden. Cualquier cosa, encantados. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí estoy compartiendo otra vez de nuevo, ¿no? Los números servicios, telefónicos. los números telefónicos y pues de servicio legal, psicología y particularmente violencia de género, que fue todo el tema que nos expusieron el jueves pasado. Está grabado aquí en el Facebook del instituto, entonces si alguien se lo perdió, pues lo puede revisar ahí. Dura 1 hora, vale la pena, muy buena información. Entonces, pues muchísimas gracias. Y si no hay más, voy a tomar una fotito de grupo. 1, 2, 3. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Bye. Gracias, Liz. Bye. Gracias, Fabiola. De nada, vaya, aquí estamos.